Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Gostilian. Hoy os traigo un nuevo juego de Devir, Kutna Hora. Espero haberlo dicho más o menos bien. Un euro de corte económico súper interesante, súper rápido de explicar y además con unas mecánicas novedosas que creo que van a ser de mucho interés. No me enrollo más, vamos a ver cómo se juega a Kutna Hora. Voy a empezar este tutorial haciendo una descripción general de los elementos comunes y después veremos los tableros de los jugadores. No voy a explicar cómo se hace el setup porque es simplemente seguir las instrucciones del manual, pero sí que voy a hacer una explicación general de lo que tenemos en la mesa. Para empezar tenemos el tablero central. Esta disposición está hecha para 2 jugadores, porque además tiene un puntito de complejidad más y me va mejor para explicarlo. El tablero tiene 2 caras. Esta cara es para menos jugadores y entonces tenemos menos casillas tanto en la mina como en la ciudad. Si le damos la vuelta, pues tenemos la disposición para más jugadores. Entonces, el tablero principal básicamente tiene un track de puntos alrededor, como la mayoría de euros de este estilo. Tenemos las casillas de ciudad, que es una cuadrícula, y como veis tenemos aquí unos símbolos para los edificios que después veremos para qué sirven. Y después tenemos la mina. La mina tiene varios niveles, varias líneas, esto nos va a afectar a la puntuación. Y tenemos estas fichas que se colocan de forma aleatoria durante el setup. Como veis son estrellas y estas estrellas van a afectar a la puntuación. La disposición de estas minas nos las va a marcar una carta durante el setup en función de la carta que salga y del número de jugadores con los que juguemos. Además estas fichas se van a colocar de forma aleatoria. ¿Qué más tenemos? De cara a la mina tenemos estas piezas de aquí, tenemos las de tecnología, que se van a ir retirando durante la partida, después veréis por qué, se van a ir colocando en la mina y cada vez que la quitemos pues va a afectar a la acción de minería. No voy a entrar en profundidad. Y las fichas de minería pues tenemos hasta nivel 3. Conforme vayamos avanzando en la mina y vayamos colocando y descartando aquí, pues vamos a ir teniendo piezas mejores. Tenemos la catedral, que la tenemos aquí, se va a ir girando de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Y cada vez que la giremos, pues vamos a ejecutar las acciones que nos salen cada una de estas fichas. Después lo veremos cuando veamos la acción de catedral. Tenemos aquí el tablero donde tenemos los edificios, digamos los planos, y vamos a ir comprándolos con los precios que nos marcan aquí abajo. No voy a entrar en profundidad, que vamos a tener pilas que vamos a configurar en el setup. La del fondo siempre va a ser la misma. Tenemos una muesca ahí abajo a la derecha, en el setup lo veréis. Y vamos a colocar aleatoriamente encima estos edificios. Cuando veamos la acción de comprar los planos, veremos cómo funciona. Tenemos esta zona que son de los patricios. Los patricios básicamente cuando los vayamos colocando, tengo aquí unos cuantos. Los patricios los vamos a colocar primero aquí. Cuando los coloquemos aquí, lo que van a ser es un multiplicador de puntos de victoria al final de cada ronda. Después lo veremos. También tenemos los escudos de pelícano, que básicamente nos va a servir para puntos de victoria y hacer fases de la catedral. Además no sé si se ve bien en el vídeo, pero tienen todo el juego en sí, o sea, tanto el tablero como las cartas y tal, tiene un efecto de brillo, así como plateado y dorado, muy chulo. No sé si se apreciará en el vídeo, pero en persona queda bastante chulo. Tenemos aquí el track de turnos, que vamos a ir moviendo con esta pieza, y el track de impuestos, que va a ir subiendo con esta pieza de aquí. Y además en el turno pues tenemos los recordatorios de qué es lo que tenemos que hacer al final de cada uno de estos turnos. Tenemos aquí unas fichas de edificio público, no lo he dicho, pero las doradas son edificios públicos y las otras son edificios gremiales. ¿Vale? Nos marca con el escudo que tenemos aquí a la izquierda qué edificio gremial es, o sea, qué tipo de qué gremio es. Y los dorados son edificios públicos. Entonces tenemos unos edificios públicos que al final de la ronda 3 se van a incorporar en la partida y se van a colocar en estas casillas de aquí. ¿Qué pasa? Si jugamos 2 jugadores, tenemos un añadido que no tenemos en el juego normal, que son estas cartas de aquí arriba, que se eligen aleatoriamente. Estas son de la A y estas son del mazo B. Hay 2 mazos. Entonces, ¿esto qué hace? Esto lo que hace es que le da dinamismo a la economía. Cuando somos solo 2 jugadores, pues hay menos movimiento en la economía y esto lo que hace es que disparen eventos, que provoquen cosas, que provoquen subidas de impuestos, para que el juego se haga bastante más interesante.
Entonces empezamos con esta carta, por ejemplo, que nos marca 4 de impuestos, pues ya empezamos en el 4. Y nada, simplemente que lo tengáis en cuenta, que esto al final del turno pues va a tener un efecto. Y tenemos estas cartas de evento hasta la ronda 5. La ronda 6 ya no tiene esa carta de evento. Antes de saltar al tablero de jugador, también importante, os comento esto. Esto lo tenéis que montar cuando compréis el juego, no es muy complicado. Y básicamente tiene piezas móviles. Cada vez que vayamos a construir un edificio de producción de este tipo, veréis que esto se va a desplazar a la derecha y por lo tanto ese material va a ser más barato. Como hay más producción, es más barato. Incluso puede llegar el punto que nos salga este icono, que este icono significa que ya no se pueden construir más edificios de ese tipo. ¿Cómo cambia esto? Con las cartas. Detrás tenemos una pila de cartas que iremos, cada vez que aumente la población, iremos pasando a la parte de atrás. Y como veis, se irán modificando los valores. Porque aumenta la población. Digamos que el aumento de la población hace que se encarezcan los recursos. Y veis, llegará un punto cuando lleguemos a población 3 en que la madera ya podemos seguir construyendo edificios de madera. Aquí pues lo mismo que antes, ¿eh? Si la carne pues tenemos más producción, pues la carne será más económica de comprar, pero también cuando la vendamos pues sacaremos menos beneficio. Llegará un punto en que llegaremos a la carta de giro. Entonces simplemente pues sacaremos, cuando lleguemos a la carta de giro, lo que va a pasar es que tenemos que coger el mazo entero, girarlo y colocarlo de nuevo. Perdonad, es fácil de colocar, pero con una mano no se puede. Y le damos la vuelta y seguimos sacando cartas normalmente. Es muy chulo este sistema, es lo que más me ha gustado del juego, me ha parecido súper original y además le da un toque de realismo económico al juego bastante chulo. Este es uno. Después tenemos el otro, y el otro lo que le va a afectar es la producción de mineral. Ahora mismo la producción de mineral es 0, entonces cuando aumenta la producción de mineral va a afectar al precio del hierro y al precio del mineral. Entonces, evidentemente, a más producción de mineral, esta es la anterior, a más producción de mineral, como veis, el hierro pasa a ser más caro y lo que es el mineral pasa a ser más barato. Y también va a afectar el precio de los decretos. Así que esto es un track distinto. Evidentemente, cuando hagamos edificios de hierro, esto va a aumentar y entonces el precio del mineral va a aumentar, pero el precio del hierro va a bajar. Entonces tenemos que ir jugando con eso. Tenemos también los edificios, estos edificios azules, del gremio azul, la oficina de ensayo, por ejemplo, que lo que va a hacer es aumentar este track. Va a hacer, digamos, los decretos, lo que es la administración más económica. Lo que es digamos, todo lo que es relativo a administración lo va a hacer más económico. Una cosa más que os quiero enseñar es las monedas que vienen con el juego. Son estas, tienen el toque este de brillo que os decía que queda bastante chulo, pero debiera tener bien enviarme las premium, que son estas de aquí. Y bueno, evidentemente, no sé si se apreciará en la imagen, pero la verdad es que son bastante más chulas, evidentemente son metálicas. El sonidito que hacen en la mano, pues son chulos, son monedas de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis las monedas del juego que están bastante bien, pero si queréis darle un toque premium, pues tenéis estas monedas. También es verdad que, bueno, estas monedas, pues igual que para el Kun Naora, son específicas para este juego, pero las podéis usar para otros juegos que utilicen la misma cantidades parecidas de monedas y tal, así que es una opción. Y ahora vamos a ver lo que es el tablero de jugador. En el tablero de jugador tenemos varias cosas. Primero tenemos en esta zona de aquí lo que es un segundito, estoy haciendo aquí un ruido, una cosita. Vale, tenemos en esta zona de aquí los marcadores de ingresos. Entonces, esto es muy simple, cuando construyamos un edificio veremos que los ingresos de ese material, que los tenemos aquí, a explicar esto cómo va, ¿eh? Por ejemplo, si construimos un edificio de producto de madera y nos da 3 más de ingresos, pues colocamos este cilindro aquí y ya nos está marcando que son 3. Tenemos 2 cilindros adicionales por si pasamos de 10, dejamos un cilindro aquí y el otro marca. Por ejemplo, esto marcaría 13. Simple, ¿verdad? Entonces, veis, tenemos cada una de las filas, que son, en este caso, pues la madera, los decretos
tareas administrativas y la carne, y todos tenemos el de la minería, el del carbón, que está siempre aquí. Se puede dar la circunstancia, por ejemplo, en este caso el jugador naranja me lo llevo, que tiene el gremio de mineros también, que produzca tanto carbón en uno de sus gremios como aquí, ¿vale? Esto puede ser, se suma y es exactamente el mismo recurso. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos huecos de aquí, que básicamente es para guardar las licencias o planos, como lo queramos llamar. Cuando compremos uno de los planos o de licencias, lo vamos a colocar aquí, hasta que lo construyamos. Cuando lo construyamos, pues ya no es que las descartemos, sino que esto pasa al mapa, se siguen todos los pasos que nos indican la tarjetita y después le damos la vuelta y ya queda el edificio construido en el mapa. Después lo veremos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos estas fichitas aquí de madera. Como veis, las piezas de madera son pequeñitas, pero están súper detalladas. Es una pasada el nivel de detalle. Creo que es un tipo de impresión láser que se hace en madera, súper chula. Y esto lo que vamos a hacer es marcar zonas del mapa que están compradas por nosotros, que son propiedad. Tenemos una acción para comprar propiedades y esto lo colocamos. ¿Qué pasa? Que si tenemos propiedades acumuladas vamos a tener un malus. Vamos a tener un malus en impuestos. Entonces, podemos ir a ramblar con propiedades rápidamente para después tener más para construir, o ir comprando propiedades y construyendo edificios para no tener que pagar impuestos cuando llegue la fase de impuestos, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente para marcar territorio en la ciudad para después poder construir el edificio. Veréis después que hay una secuencia, entonces tenemos que hacer los pasos anteriores para poder finalmente construir el edificio. Como os decía, el track de minería, tenemos el track de reputación. El track de reputación va a ir hacia atrás o hacia adelante en función de las acciones que hagamos y de las situaciones que se den. Y entonces vamos a tener puntos negativos si acabamos aquí en esta zona, ¿vale? Que son puntos de victoria que vamos a perder. Aquí vamos a tener puntos de victoria que vamos a ganar y además bonificaciones en el juego, ¿vale? Que puede ser tanto a nivel de costes de terreno como el uso de los comodines que no nos impliquen pérdida de reputación. Ahora lo veremos enseguida esto. Aquí en el centro, quizás lo más importante son los gremios a los que pertenecemos. Esto se establece durante el setup, pero se puede establecer o como una primera partida que ya nos hace un reparto, o que elijamos una carta al azar y ponga qué gremios le toca a cada uno, o incluso se puede hacer como una especie de draft, esto ya como queramos. Pero nos van a tocar unos gremios y digamos que nosotros solamente vamos a poder construir estos gremios. Si jugamos a 2 jugadores, cada uno de los jugadores va a tener 3 de los 6 gremios, con lo cual ya está. Si jugamos más jugadores, va a haber jugadores que repitan gremios y que van a competir por esas fichas de gremio. Entonces, tenerlo en cuenta, estos gremios no van a cambiar durante el resto de la partida. Como veis, tenemos el huequecito para colocarlos y una vez colocados, pues esos son. Entonces, como veis, la ficha de gremio pues afecta a una producción en específico. Después tenemos estos edificios, cuando construyamos lo veremos, cuando construyamos un edificio le vamos a dar la vuelta y entonces, este caso no me sirve específicamente, pero por ejemplo, si construimos este edificio, el último paso de construcción es darle la vuelta y entonces, como es este gremio, vamos a coger el edificio que está más a la izquierda y lo vamos a colocar encima y va a quedar así encima de la ciudad. ¿Esto qué va a hacer? Pues después lo veréis, pero cuando se haga la construcción pues nos van a dar aquí un beneficio y tal, ¿vale? Y nos va a marcar en el tablero qué edificios son los nuestros. Aquí tenemos el track de mineros. Después veremos en la acción de mineros cómo funciona. Básicamente los mineros disponibles son los de aquí. Cuando no tenemos, pues vamos a tener que pagar este recurso para poner 2 mineros más aquí y poderlos usar. Y básicamente esto es el tablero de jugador, si es que no me he dejado nada. Tenemos además las cartas. Las cartas son las mismas para todos los jugadores y se pueden jugar de un lado o del otro. Y aprovecho para explicaros la secuencia de turno. La secuencia de turno básicamente va a consistir en que cuando nos toque vamos a jugar 2 cartas. Vamos a jugar la primera, vamos a jugar la acción, vamos a jugar una segunda carta y vamos a jugar la acción. Salvo en la última ronda, que como veis, lo que os decía, jugamos 2 cartas en cada una de las rondas. Si no me estoy equivocando muchísimo, que sí que me equivoco, la última ronda solamente se juega una carta, con lo cual siempre vamos a descartar al final de turno una carta que nos va a quedar sin haberla jugado. Entonces, serán 2, jugarán los otros jugadores, cuando nos va a tocar jugaremos otras 2 cartas, y finalmente de las 2 que nos quedan vamos a jugar una y la otra se va a descartar. Cuando todo el mundo haya jugado sus rondas correspondientes, pues ejecutaremos el final de ronda, que después lo veremos.
Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hacemos con las cartas? Pues si os fijáis, cada carta tiene dos acciones, la podemos jugar así o la podemos jugar así. En función de cómo la juguemos, pues vamos a hacer una cosa u otra. Tenemos aquí un pequeño recordatorio de lo que significa, de lo que se hace, pero también tenemos la hoja de ayuda, que nos lo explica bastante más específico lo que se hace. La hoja de ayuda está bastante bien y nos va a ayudar a resolver bastantes dudas sin tener que abrir el manual. Entonces, básicamente, yo qué sé, si yo quiero hacer una fase de, por ejemplo, para empezar, de terreno, porque quiero que ir un terreno para construir, pues voy a jugar esta carta así. Si en lugar del terreno quisiera hacer una acción de mina, pues le daría la vuelta y le entregaría así la carta. Juego así la carta, juego la acción, y una vez finalizada la acción, yo qué sé, pues juego la de terreno, juego esta así. O la juego así para jugar una carta de edificio. La única que es un poco particular es la de comodín, que se jugaría así, me valdría para jugar cualquier tipo de acción. ¿Cuál es el problema? Que nos va a quitar 1 de reputación. A menos que estemos en este nivel de reputación, arriba de todo, que entonces jugar un comodín no nos va a implicar una pérdida de reputación. Pero que sepáis que tenemos eso, básicamente todas las acciones y la carta de comodín. Y si os parece ahora, lo que vamos a... Evidentemente hay un dinero inicial que establece el setup, ¿vale? 40, 41 en función del orden. Voy a empezar a explicaros cada una de las acciones del juego. Pues vamos a ver en primer lugar la acción de mina. La acción de mina, evidentemente la jugamos con la carta de mina, con esta parte de aquí. Y va a afectar sobre todo a nuestro tablero y a la parte del tablero de la mina. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si tenemos mineros suficientes. Vamos a mirar nuestro tablero jugador y tenemos un minero, con lo cual cogemos el minero y con ese vamos a jugar. Si no hubiera minero, pagaríamos este recurso. Nos dice que un documento. ¿Cómo se paga? Pues tendremos que consultar el track de recursos y nos dice los documentos cuestan 3. Pues tenemos que pagar 3 monedas. Ya está. O sea, no es que tengamos un token de ese recurso, sino que cuando tenemos que pagar ese recurso, pagamos tantas monedas como correspondan. Si nos pidieran 2 y el coste fuera 3, pues tenemos que pagar 6 monedas. En este caso, pues pagaríamos 3 monedas, que es lo que cuesta un documento, moveríamos 2 mineros aquí y podríamos usar ahora mismo un minero para colocar en la mina. En este caso, como ya teníamos uno, pues nada, utilizaremos ese minero que teníamos para realizar la acción de mina. Ahora cogeríamos losetas de mina. Miraríamos primero el nivel de tecnología. Si esto está puesto así, si en el track está esta última, robaríamos una loseta y esa sería la loseta que colocaríamos. Conforme avanza la tecnología, aquí salen 2 losetas y al final saldrán 3. ¿Vale? Entonces, si me toca, yo qué sé, robar 2 losetas, pues cojo 2 losetas de la pila, elijo una de las 2 y la juego. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a imaginar que es esta. Elijo esta y entonces la otra lo que hago es descartarla. La pongo en la pila de descarte del track de minería. Entonces tengo esta. ¿Qué voy a hacer a continuación con esta? Pues voy a elegir un espacio y voy a pagar el coste. ¿Cuál es el coste? Pues mirad, de entrada solamente podemos entrar por aquí o por aquí. Y nos pone coste 2 de madera. Aquí lo mismo. Consultamos el track de madera. Dejadme que lo resete, porque antes hice el ejemplo. Lo voy a poner a 0. ¿Vale? El juego comienza así. Pues al principio del juego me cuesta 2 cada madera. Pues si quiero colocar aquí 2 por 2, 4. Pues coloco la ficha y pago 4 de madera. O sea, 4 dinero por 2 de madera. Si yo en turnos posteriores o otro jugador quisiera construir, ahora tendría más opciones. Porque podría construir aquí o podría construir a continuación de esta ficha. Fijaros que en la parte de abajo nos pone, podemos construir a izquierda, a derecha o abajo a un coste de 4. Pues entonces, si yo, por ejemplo, quiero construir aquí, me va a costar 4 maderas. Si están a precio de 2, pues pago 8 monedas y coloco esta ficha aquí. Entendido, ¿no? Vale, pues hemos colocado esto aquí, hemos pagado el coste y colocamos nuestro minero encima para marcar que esa mina es nuestra. ¿Qué hacemos a continuación? Tenemos que resolver... Exacto, tenemos que resolver los iconos de la carta. Entonces, en este caso, ¿qué iconos tenemos? Mirad, tenemos un icono de carbón. ¿Qué significa esto? Que la producción de carbón aumenta en 1. Con lo cual, en nuestro tablero de jugador, tenemos esta ficha, este cilindro aquí, se aumenta en 1. Tenemos 1 más de producción. ¿Qué más nos dice?
que tenemos que aumentar una carta negra y una carta naranja de producción. ¿Esto cómo se hace? Como os expliqué antes. Pues si es la carta negra, cojo la carta esta y la pongo atrás. Con lo cual haré ya cuenta como que hay 2 de producción en la aldea. Y la carta de población igual, si la tenemos ahora en 0, o como la tengamos, cogemos la carta de más arriba y la ponemos atrás. Y representa que ya ha aumentado la población, porque han venido mineros a la ciudad, están trabajando, etcétera, etcétera. Con lo cual, cualquier acción que hagamos va a afectar de forma indirecta a las demás, aumentando la demanda, aumentando producción y tal. El otro icono que nos puede salir es el de puntos de victoria. Entonces nada más colocar esa mina nos va a dar puntos de victoria. ¿Cómo más afecta la mina de cara al final de la partida? Nos va a dar puntos de victoria. Aquí veis un resumen y es en función de las estrellas que hay en cada fila. Se va a mirar cada fila por separado. Entonces, si en una fila hay de 0 a 3 estrellas, en este caso habría una, el primer jugador se lleva 2 puntos de victoria y el segundo se lleva 0. Si hubieran de 4 a 6, pues el primero 4 y el segundo 1, y si tomas el primero 6 y el segundo 2. Evidentemente, si le damos la vuelta al tablero, esto es totalmente diferente, porque esto es para 2 jugadores o 3, creo. Entonces, fijaros que ahora entra en acción estas fichas de aquí, que ya nos ponen estrellas de base y dan más valor a esa fila. A continuación vamos a ver la acción de derechos, que es lo que nos va a dar el derecho o el plano del edificio que queramos construir después. La acción es bastante simple, tenemos que elegir entre un edificio público o un edificio de gremio que sea uno de nuestros gremios, sea uno de los gremios que tenemos en nuestro tablero de jugador. Entonces, en el caso del jugador verde, esta partida de ejemplo podría ser de madera, podría ser estos azules o podría ser de los tenderos, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones? Si por ejemplo quiere coger este, tenemos que consultar el precio que hay en cada columna. Aquí sería una moneda, aquí sería, un segundito, no sé, ahora, un pergamino, 2 pergaminos o 3 pergaminos. Pergamino, ¿cuánto cuesta un pergamino? Pues miramos la tabla de precios y un 3. Así que 3 por 1, 3. Pues cogeríamos este, nos lo llevaríamos al tablero del jugador. Recordad que tenemos 3 huecos y entonces la pila de la que hemos cogido el edificio la ponemos al final de la fila. En este caso tenemos 9 pilas. En el momento que se incorporen los edificios públicos que se incorporan, en este caso al final del turno 3, pues ya serán 4 pilas y se tendría que ir a la cuarta. Y esto sería la acción de derechos. Tened en cuenta que los edificios públicos cuando se construyen no son de nadie, los de gremios sí. Y los de gremios están enfocados a producción. Vamos a ver la siguiente acción, que es la acción de terreno. Aquí la veis en la carta. Que básicamente es adquirir un terreno dentro del mapa de ciudad para poder construir después. Como os decía, aquí tenemos en nuestro tablero personal 3 posibilidades de adquirir terreno, siempre vamos a cogerlas de izquierda a derecha y recordad que hay algunas que nos van a generar problemas en la fase de impuestos, ¿vale? La primera no hay ningún problema. Entonces, pillamos el que queramos, o sea, el que está más a la izquierda, y tenemos que elegir un terreno. Ojo, los terrenos van a tener un coste. Si no hay ningún edificio construido aún, independientemente de que otro jugador haya reclamado terreno, no es lo mismo esto que haya un edificio construido. Si no hay ningún edificio construido, lo podemos colocar donde queramos, y pagamos 5 monedas. En el caso de que ya existiera un edificio, por ejemplo este, tenemos que construir siempre al lado de un edificio. Entonces, ¿cuál sería el coste? De comprar terrenos. ¿Cuál sería el coste? Pues nos lo pone aquí arriba, ¿veis? Un 6. Un 6 si construimos ortogonalmente. Pues, por ejemplo, si pedimos esta acción de terreno contra esta casilla, serían 6 monedas las que tendríamos que pagar. Si tuviéramos varios edificios alrededor, tendríamos que pagar el edificio de coste más alto. Y esto sería la acción de terreno. Y muy vinculada con esta acción tenemos la de edificio. Aquí lo que vamos a hacer es que uno de los edificios de los cuales tengamos derechos, es decir, que tengamos en nuestro tablero jugador, lo vamos a poder construir en uno de los terrenos que tengamos reclamados. Por ejemplo, en el caso del jugador verde, este. Entonces, tenemos este edificio en nuestro tablero jugador y lo queremos jugar contra esa posición que tenemos en el tablero. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Pues elegimos el lugar, colocamos la loseta en el terreno por esta cara. Esto lo devolvemos a nuestro tablero jugador en la posición que esté libre más a la derecha. Y entonces lo que tenemos que hacer a continuación es pagar el coste. En este caso nos está pidiendo el edificio 6 de madera. Pues consultamos el precio de la madera. El precio de la madera
Ahora mismo está, por ejemplo, en 3. Pues 3 por 6, 18. Pagamos 18 monedas. A continuación, lo que vamos a hacer es ejecutar las acciones que nos indica el edificio. En este caso, nos dice 4 de producción de carne. Pues miramos nuestro tablero y vemos producción de carne 0, ¿no? Pues ahora 4. Pues le sumamos 4 y lo colocamos el cilindro aquí. Y esto después nos va a poder dar dinero. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que tirar la producción de carne, de consumible, de comida, a la derecha. Fijaros que nos sale aquí este icono. Entonces lo que tenemos que hacer es coger esto y desplazarlo a la derecha. ¿Veis? El precio se irá reduciendo conforme tengamos más producción de ese elemento. También nos dice, por ejemplo en este caso, 2 de población. Significa que la población va a aumentar en 2. Pues de este mismo track, veis que es el mismo icono, hacemos 1 y 2. Y ya está. Fijaros que el precio de la comida ha subido, porque tenemos más población. Y así vamos resolviendo los iconos que no sepamos qué significa, pues lo miramos en la ayuda de jugador o en el manual. Ahí las acciones al final son siempre las mismas. Voy a explicar las básicas y en todo caso, cuando acabemos de explicar todas las acciones básicas, veréis que todos los iconos acaban haciendo referencia a las mismas. Cosas que tenemos que tener en cuenta para construir los edificios. Bueno, una vez hacemos esto, le damos la vuelta al edificio y colocamos la casita que esté más a la izquierda al lado del gremio al que pertenece el edificio. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Si os fijáis, este edificio tiene este icono, que lo sabemos porque nos lo pone aquí también, ¿vale? Antes de darle la vuelta. Esto significa que estos iconos que tenga adyacentes ortogonalmente le van a dar un punto de victoria a ese edificio. Por ejemplo, si este edificio lo hemos construido aquí, el jugador verde, recordad que la casa no se coloca en los edificios públicos, ¿eh? Los edificios públicos se le da la vuelta y no son de ningún jugador. Fijaros, este edificio aquí tendría un icono azul adyacente, con lo cual sería un punto de victoria. Si este edificio público estuviera construido aquí al lado, al final de la partida, sería un punto de victoria por esto y como aquí 2 iconos azules, 2 más. Serían 3 puntos de victoria. Los edificios azules lo que hacen también es dar muchísimos puntos de victoria a los edificios que tienen colores coincidentes. Y esto sería la acción de construir un edificio. A raíz de construir este edificio público, como nos dice un patricio amarillo, pues lo colocaríamos en esta zona de aquí. Después veremos que hay otra fase en la que podemos pasarlos de aquí a aquí. Recordad que esto lo que va a hacer es darnos puntos extra al final de alguna de las rondas. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a ver la acción de ingresos, que es la acción con la que vamos a conseguir dinero. Es la única acción en la que nos va a dar pasta. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Muy fácil. Vamos a mirar nuestro tablero de jugador y vamos a multiplicar la producción que tenemos de cada uno de los elementos por el precio que tiene el elemento ahora mismo en los tracks de precio. Vamos a hacerlo con cada uno de los recursos. En este caso, pues yo qué sé, si tenemos aquí comida 4 y el precio es 3, pues 12 aquí, y uno de minería por 4 que están dando, pues 8, pues 4 por 1, 4, ¿vale? Y esto sería el ingreso. ¿Qué pasa? Que además en esta acción de ingresos, ¿veis que aquí pone el icono de ingreso? Nos dice que podemos pagar 10 monedas para mover un patricio a una de estas zonas de aquí de su color. Entonces, claro, si colocamos aquí, ¿qué va a pasar? Que al final de las rondas donde nos tiene marcado que se puntúan los patricios, nos va a resolver esta puntuación. Entonces ya después, si queréis, hacemos un repasito en lo que es cada uno, ¿vale? Pero a título de ejemplo, por ejemplo, si tengo estas fichas de la pelícano girada, pues por cada 2 que tenga girada me va a dar 3 puntos de victoria por cada patricio que haya. Si hay 2 patricios serían 2 por 3, 6, por 1, 6 puntos de victoria. Otra acción que podemos hacer es la acción de Santa Bárbara, que es la construcción de la catedral. Para poder hacer la acción de Santa Bárbara necesitamos tener una ficha de pelícano y darle la vuelta. Y ya se queda dada vuelta toda la partida. Entonces lo que hacemos en orden, de abajo arriba y de izquierda a derecha, vamos a ir girando cada vez que hagamos una acción de Santa Bárbara. Entonces, por ejemplo, giraría esta y antes de girarla, pues resolvería la parte de arriba. En este caso me daría 2 de reputación. Fijaros que cuando hacemos la acción de Santa Bárbara ignoramos la subida de impuesto. La subida de impuesto solamente la vamos a tener en cuenta cuando sea una acción de gremio. ¿Vale? En este caso no. Fijaros que, por ejemplo, la carnicería que hemos hecho antes,
sale el icono de la Catedral de Santa Bárbara, pero nos dice, lo de arriba no, solo lo de abajo. Con lo cual le vamos a dar la vuelta a la siguiente ficha de Santa Bárbara y vamos a aplicar los impuestos de abajo, la subida. Aquí es 0, pero aquí ya es 1, 1, 1. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. En Santa Bárbara, cuando hacemos la acción, solamente ejecutamos lo de arriba, lo de los impuestos no se hace. Entonces ejecutamos lo de arriba, en este caso nos da 2 de reputación y lo dejamos boca abajo. Como veis, la catedral tiene diferentes iconos con diferentes acciones en función del momento de la partida. Cuando todos los jugadores hayan hecho sus 5 acciones, vamos a hacer el final de ronda. Primero lo que vamos a hacer es mirar los impuestos. Fijaros que siempre nos da como 2 opciones, o pagar los impuestos o perder reputación. En este caso se pierde 1, 1, 1, 2, 2 y en la última ronda se pierden 3 de reputación. ¿Qué impuestos hay que pagar? Los que marca esta ficha. Si esta ficha está en el 4, pues hay que pagar 4 de impuestos, 4 monedas cada uno de impuestos. Tan fácil como eso. ¿Qué pasa? Que además tenemos otra cosa. Tenemos las cartas de evento, en el caso de partidas de 2 jugadores, al final de la fase de mantenimiento, antes de empezar la siguiente ronda, le vamos a dar la vuelta a la siguiente. Si hubiera aquí un número de impuestos, aumentarían los impuestos, leeríamos lo que hace la carta. La carta puede ser algo que haga durante el turno, alguna restricción, algo que pase al final de la ronda. Tenéis la información en la misma carta. Además de esto, al final de las 3 rondas finales, veis que ya no los pone aquí el icono, se van a puntuar los patricios. En función de los patricios que hayamos puesto abajo, vamos a puntuar esos patricios para todos los jugadores. Y tenemos otra cosa más, que al final de la ronda 3 en este caso, estos edificios entran aleatoriamente en la última columna del mercado de edificios. Y básicamente es esto lo que pasa al final de la ronda. Entonces cuando acaba la ronda, pues empezamos una nueva y así sucesivamente. Este lo pasaríamos aquí para empezar la segunda ronda, al final de la segunda ronda esto lo pasaríamos al 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la ronda 6 y ejecutemos el final de la partida. Entonces, al final de la partida, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para puntuar? Y hago un poquito de recap de lo que habíamos dicho. Primero, vamos a revisar en la ciudad los iconos de cada edificio que sean de nuestra propiedad, qué iconos hay alrededor. Si yo tengo aquí este azul, por cada icono azul que tenga alrededor, voy a ganar un punto de victoria. Vamos a mirar las minas. Recordad que había que ver las estrellas que había en cada columna, en cada fila, perdón, y puntuar por orden a los jugadores que estén en esa columna, en función de su posición en el marcador. Vamos a mirar también los ingresos. Vamos a mirar el ingreso total que tenga cada uno de los jugadores y vamos a dividir entre 10 ese número redondado hacia abajo. Por ejemplo, si tuviéramos un ingreso de 48 monedas, después de calcular los precios, multiplicarlo por la producción, etcétera, etcétera, pues si fuera 48 serían 4 puntos de victoria. La reputación, recordad que en la parte de arriba del track de reputación tenemos una referencia a los puntos de victoria que tenemos en función de la posición que tengamos. Si estuviéramos, por ejemplo, en esta posición, serían 4 puntos de victoria al final de la partida. Y además, pues podríamos tener puntos adicionales por cada loseta de edificio que esté en el espacio de tu tablero, por cada terreno adjudicado en el que no hayas construido y por cada ficha de pelícano que no hayas usado. Y esto sería Kutna Hora. Como veis, dentro de que es un juego con muchas posibilidades, es bastante sencillo de aprender a jugar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de interés este Kutna Hora. Espero que os haya servido para tomar una decisión sobre la compra o no del juego. Y espero que si ya lo tenéis os haya sido útil para aprender a jugar saltando un poquito el manual. Aunque ya sabéis que siempre recomiendo que le hagáis una pequeña lectura, al menos la persona que lo vaya a explicar en la mesa. Nada, espero vuestros comentarios, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!